Si bien tú señalas que hay logros en materia económica, hay focos rojos en materia financiera, de finanzas públicas. ¿Cómo, por ejemplo? El déficit que traemos. No, a ver, ¿qué pasa en este último año? Que lo que hace el presidente López Obrador es terminar toda la inversión, los proyectos de inversión pública para que no queden pendientes. Hola a todos mexicanos, esto es México en corto, sean bienvenidos nuevamente. Solamente les pido su apoyo con un like al video para poder llegar a más mexicanos. Mario Delgado, el dirigente de Morena, dejó callado al chayotero de René Delgado, pues ya se volvió costumbre que cada que realiza una entrevista a algún representante de Morena, lo terminan dejando en ridículo, y esta no fue la excepción. Veamos lo que pasó. Bienvenido, Mario. Gracias, René, por la oportunidad, por la invitación. Arranco con un reconocimiento. Como acabo de decir, estuviste aquí el 4 de julio. En aquel entonces tú decías que iban a obtener 33 millones de votos para la presidencia de la República, las mayorías calificadas en el Congreso, y decías entonces que 9 de 9 gubernaturas, cosa que no ocurrió, y la mayoría calificada está en litigio por la sobrerepresentación que llaman. ¿No te espanta que Morena tenga tanto poder? Pues es el veredicto de la gente. Vivimos en una democracia, fuimos a una votación libre, democrática, y la gente decidió en favor de nuestro movimiento. Pero además, la gente decidió que Claudia Sheinbaum sea presidenta de México y que además tenga la mayoría en el Congreso para llevar a cabo las reformas que le está planteando al país, el proyecto de nación que le propuso, que es la continuidad de la Cuarta Transformación. Y yo creo que también el resultado de la elección es un espaldarazo, una calificación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué le dices a los cuadros y militantes de Morena? Ahí está tu cámara, frente a tal cúmulo de poder. ¿Cómo no abusar del poder si tienen prácticamente el dominio de dos de los principales poderes? Pues muy claro, nuestra lucha siempre ha sido en favor del pueblo de México, y lo dice Andrés Manuel López Obrador: el poder se vuelve en virtud cuando se pone al servicio de la gente, y lo queremos para eso. No es la primera vez que somos mayoría, René. A mí me tocó encabezar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados del 2018 al 2020, y hay que ver para qué usamos la mayoría calificada: para reformar la Constitución, para que la corrupción fuera un delito grave. El presidente perdió la facultad que tenía constitucional de condonar impuestos, perdió el fuero constitucional. Fueron propuestas del propio Andrés Manuel López Obrador. Se aprobó una nueva reforma educativa, se han aprobado presupuestos con un gran componente social. Hay nuevos derechos sociales, como la pensión para los adultos mayores, las becas para los niños, las niñas, los jóvenes, los apoyos para las personas con discapacidad, la reconversión del sistema de salud. En eso usamos la mayoría, entonces no tiene por qué haber miedo de nadie cuando son reformas que siempre están en favor de la gente. Eso vamos a platicar más adelante. Tú hablas ya de la mayoría calificada. Hay todo un debate sobre la sobrerepresentación de la que se podría hacer. Está muy clara la Constitución, René. No creo que haya ahí ningún tipo de debate. Ahora, que nos pretendan aplicar la cláusula de representación a la coalición, no a los partidos, es absolutamente ilegal. A ver, sigue la oposición con sus mentiras. No basta el contundente resultado que la gente les dijo también: no nos gustan sus campañas de mentiras, no les creemos nada. Ahora levantan el cuento de que está en duda la mayoría calificada. Por favor, es muy clara el texto constitucional y ahí no creo que tenga mucha vuelta. Para el Senado sí no la tienen, ¿eh? Bueno, nos faltan 3 senadores, tampoco es imposible que lograr la coincidencia de 3 senadoras más para el proyecto. Eres el único de los dirigentes de los partidos políticos existentes que no se puso un paracaídas. Que no voy al Senado de la República, si no la gente va a decir de qué habla René. No, yo no quise ser candidato. ¿Es que todos van al Senado? Todos van a ser senadores, todos los presidentes de los partidos, PRI, PAN, PRD, PT, Verde y Movimiento Ciudadano, todos los presidentes de los partidos van al Senado de la República. Yo no quise ir a ningún cargo, René, primero porque... Legislativo. Legislativo, porque hay que dar el ejemplo.
O sea, si decimos que no se lucha por cargos, se lucha por el proyecto, pues hay que ser el primero como dirigente en poner el ejemplo. Y tampoco me gustaba que como dirigente yo beneficiarme de algún cargo en la Cámara de Diputados o en la de senadores. Y creo que eso me dio mucha autoridad moral y política en la dirigencia del movimiento. Ahora, se ven ya jaloneos entre el plan C, la aplicación, la forma de aplicación del plan C. ¿No te preocupa eso? Tú eres economista, sabes de la cotización de la moneda, sabes de mercados. ¿No te preocupa eso? No, no me preocupa porque ya lo vivimos. Al inicio del 2018 lo mismo, René. Hubo alguna turbulencia por ahí en los mercados, duró muy pocos días. Es, digamos, que haya una comunicación eficaz de qué es lo que se pretende hacer. Evidentemente en septiembre tendrán que ponerse de acuerdo el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa sobre la agenda legislativa, y después a partir de octubre, pues será la presidenta quien determine cuáles son las prioridades en conjunto ya con la nueva mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles reformas, cuáles primeros, qué alcance? Pues es algo que se va a tener que definir. ¿Me quieres tú decir con esto que no necesariamente en septiembre se aprueba el paquete de reformas que mandó el presidente el 5 de febrero? Vamos a ver qué determina el presidente y la presidenta electa, que son a los que les corresponde. Y me dices también que no te altera mucho el ruido que hay en mercados ni el deslizamiento del peso. No, porque al final del día hay fundamentos económicos muy sólidos. Creo que había más incertidumbre en la transición del 2018, que había todas estas ideas que durante muchos años difundieron sobre López Obrador, que iba a gastar más de lo que tenía, que iba a endeudar al país, que iba a haber fuga de capitales, que el dólar sí iba a ir a 30. Pues no, al contrario. Hoy un factor que nadie se ha puesto a pensar, René, del resultado del 2 de junio, tiene que ver, desde mi punto de vista también, con la economía, con los resultados económicos que tenemos, que ha logrado Andrés Manuel López Obrador, incrementar más del doble el poder adquisitivo de todas las familias en México, que haya 11 millones de adultos mayores con su pensión, 12 millones de becarios, que haya un crecimiento económico el año pasado superior al de los Estados Unidos, que tengamos más empleos que lo que teníamos antes de la pandemia, empleos formales, 22 millones, que tengas un país que no abusó de la deuda, no se sobreendeudó, mantienes los equilibrios fiscales, respetó la autonomía del Banco de México, cumplió su promesa de no aumentar impuestos, hizo un gran esfuerzo por mantener el precio de los energéticos, no gasolinazos. Entonces, México ahora es un imán de inversión que atrae inversión extranjera directa por el futuro que se le ve al país. Logró incrementar también la inversión pública hasta 4.5 puntos del PIB. A ver, en la parte... Eso genera pues mucha confianza. Eso creo que también contribuyó a que ganáramos las elecciones el pasado 2 de junio. Entonces, no veo por qué ahora con esos fundamentos, con esos ejemplos y cuando además se va a quedar el mismo secretario de Hacienda, pues vaya a haber duda desde los mercados, ¿no? ¿El plan C no es un ingrediente que te pueda descomponer lo logrado? No, porque finalmente hay un mandato del pueblo de México sobre la oferta política que hizo Claudia Sheinbaum. Y para nadie es un secreto que Claudia Sheinbaum pidió tener la confianza con la mayoría calificada para llevar a cabo el segundo piso de la transformación, que incluye el paquete de reformas que mandó el presidente, que tendrán que discutirse, analizarse, determinar sus alcances y sus tiempos a partir de septiembre y octubre. Y si bien tú señalas que hay logros en materia económica, hay focos rojos en materia financiera, de finanzas públicas. ¿Cómo, por ejemplo? El déficit que traemos. No, a ver, ¿qué pasa en este último año? Que lo que hace el presidente López Obrador es terminar toda la inversión, los proyectos de inversión pública para que no queden pendientes. Entonces, evidentemente eso es, digamos, traes mayor déficit, pero una sola vez, no traes una tendencia en el gasto que vuelve irreversible, regresarte a una senda de déficit que trajiste durante 5 años. Entonces, no es un tema, digamos, de un brinco de un año, pero que tendrá que estabilizarse en el siguiente año. Déjame proyectar algo. El presidente había sido muy
congruente en señalar que terminado su mandato, él se iba a Palenque, se ponía a escribir, no aceptaba invitaciones, no consultas, él estaría concentrado ahí en el rancho. Sin embargo, el viernes pasado matizó ese retiro. Si te parece, vemos una frase que causó cierto revuelo. Ahí la podemos ver. Yo ya concluyo y no voy a tener representante. Y solo atendería yo un llamado de mi presidenta. También haciendo uso de mi derecho a disentir toda la vida. Ahí está el presidente de la República diciendo que solo participaría por un llamado de su presidenta o por el uso del derecho a disentir. ¿Qué te dice eso? ¿Qué opinas? A ver, se va con un capital político enorme, pero ¿en dónde reside, René, el capital político? Lo deja en la gente, lo deja en la mentalidad ya del pueblo de México. No necesita estar López Obrador tratando de influir en aspectos que ya cambiaron la vida pública para siempre. Por ejemplo, ya no se puede no se puede renunciar a tener gobiernos austeros. No se va a poder renunciar a seguir privilegiando en el gasto público a los que menos tienen. Va a ser muy difícil hablar de aumento de impuestos o de gasolinazos. Es un imperativo seguir combatiendo la corrupción. Es decir, hay principios que ya se van a quedar, que por eso él siempre le llamó la cuarta transformación. No era un gobierno más, era un punto de inflexión en la historia de México, en la regeneración de la vida pública del país. Y eso es lo que ha conseguido, y ese es el legado más importante que deja el López Obrador. ¿No te parece excesivo que después de su mandato quiera, aún habiendo dejado el legado que tú señalas, quiera intervenir? Pues no quiere intervenir, será un ciudadano más, como todos los expresidentes, ¿no? Pero él, la diferencia de él es que él va a vivir en México y él se va con un enorme reconocimiento y cariño de la gente. ¿No te preocupa el peso y el liderazgo que tiene? No, porque claro que no es que me preocupa, me da gusto, porque es un hombre de la historia, Andrés Manuel López Obrador, y siempre ha actuado en función, sí, de ser un buen presidente, ser uno de los grandes presidentes, y todo ese capital político y ese cariño, pues lo va a usar siempre a favor de México. ¿No te inquieta que pueda tratar de influir en el gobierno, en otro gobierno, en este caso de Claudia Sheinbaum? Por supuesto que no, porque no es un hombre que frívolo por el poder, es un hombre de principios, de convicciones. Entonces, vaya, a estas alturas, René, ya todos conocemos de qué está hecho Andrés Manuel López Obrador, como para que todavía andemos, ¿qué tal si quiere intervenir? ¿Qué tal si quiere extender su mandato a través de Claudia Sheinbaum? Por favor, hombre, no lo ha demostrado una y otra vez que es un hombre de una estatura completamente diferente. ¿Qué le dirías al presidente López Obrador? ¿Y qué le dirías a la virtual presidenta electa frente a la posibilidad de que haya rispidez en la transición? No, ¿quién soy yo para decirles eso, René? Pero ¿el dirigente del partido? No lo habrá. ¿Por qué? Porque hay una coincidencia justamente... ¿No habrá qué, perdón? Rispideces, porque hay coincidencias justo a partir de un proyecto, no de una ambición personal que pudiera llevar a un choque de intereses personales. Claro que no, ellos dos coinciden en el gran proyecto de transformación que es México, y eso es lo que triunfó el 2 de junio pasado. Ahora, dejas un movimiento con enorme fuerza, con enorme poder, pero que no acaba de gobernarse a sí mismo. Tu tarea fue ganar las elecciones, pero no sé si se consolidó la organización y la estructura para no contar con un liderazgo. René, definimos 20,000 candidaturas en este proceso electoral. Tuvimos más de 100,000 aspirantes. Dime una ruptura importante que hayamos tenido. Ninguna.
Entonces, como que Morena no se gobierna, pues claro que se gobierna. Hay una gran mística en todos los militantes, en los simpatizantes. Obviamente hay inconformidades cuando se definen candidaturas, pero eso es normal, en todos los partidos políticos ocurre. Pero no, mientras nos sigamos conduciendo con los estatutos, con los principios, con los valores, Morena va a seguir fortaleciéndose. La oposición, ¿te preocupa la oposición? No, a ver, lo que me llama la atención, más que preocuparme, es que en el 2018 no entendieron nada y parece que en el 2024 tampoco. Fue impresionante ver el domingo 2 de junio por la tarde-noche que salen en una gran actuación que hay que mandar a la Academia de Artes Cinematográficas diciendo que habían ganado. Obviamente, ¿tú crees que no tenían información como nosotros? Datos, en serio. Salieron a mentirle al pueblo de México que habían ganado. Y al otro día siguieron con sus mentiras y ahora siguen con sus mentiras. Está claro que tienes un pueblo politizado, informado, participativo, que no lo puedes engañar. Y ellos siguen actuando bajo el supuesto de que el pueblo es tonto y sí podemos engañarlo. Entonces inviértele y pones hashtag falsos con robots en el Twitter y de ahí se hace una noticia y repite una mentira, mentira, mentira hasta que algo ha de manchar. Pues resulta que no. Su campaña de mentiras fue ampliamente derrotada el 2 de junio. Y yo creo que es pues este desprecio que le tienen a la gente lo que los mueve a hacer campañas basadas en las mentiras. Entonces, si no dejan de mentir, no hay manera de que la oposición empiece un proceso de reconstrucción, de reorganización. ¿Y a estos organismos cívicos ciudadanos? Bueno, pues hay que ver cuáles, porque muchos se disfrazaron de rosa cuando debajo traían la camiseta del PRI y del PAN. Claudio X, ¿qué te dice? Pues le falló. Creo que es un pésimo estratega, creo que no entiende nada de política y México no es la burbuja que él se imagina que es, y su racismo y su clasismo los derrotó. Este ejercicio de odio que hicieron permanente finalmente no tuvo éxito con el pueblo de México y qué bueno. Cuando tú dices que no entendieron lo que pasó en el 18, ¿qué es lo que no entendieron según tu punto de vista? No entendieron que hubo un pueblo que dijo no más lo que vivimos durante tantos años, que fue el saqueo, que fue la corrupción, que llegó un presidente que cumplió lo que prometió en materia de justicia social, es decir, primero los pobres, y 6 años después, pues imagínate, por ejemplo, nunca supieron qué hacer con los programas sociales, supusieron todo el tiempo en el Congreso. Sí. Llegó el tiempo de la elección y dijeron, no, estamos a favor. Pues obviamente la gente no les creyó, porque todo el tiempo estuvieron en contra. Y mira, son tan hipócritas, René, que desde ahorita te lo adelanto y te lo apuesto. Fíjate en la votación que va a haber en diciembre del presupuesto de egresos. Van a volver a votar en contra de los programas sociales. ¿No te preocupa el hecho de no tener una oposición fuerte con la fuerza del poder que acumula? Nuestro contrapeso es el pueblo de México, René. Hoy nos ha dado un voto de confianza, le ha dado un voto de confianza al movimiento, pero no quiere decir que es para siempre. En política nunca hay victorias definitivas y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de dar resultados en todas las posiciones que se han ganado. Y ahí pues hay que ser muy congruentes, muy consistentes, no traicionar al pueblo, no mentir y no robar, que son los principios de Morena. Pero no tienen freno, ¿eh? ¿Tú crees? El freno es el propio pueblo. La gente no te regala absolutamente nada y qué bueno que esté ahí pendiente, que sea exigente, que esté pidiendo cuentas todo el tiempo. Así sean gobernantes de Morena o legisladores de Morena. ¿Qué le dices a la oposición? A la oposición que dejen de mentir como primer paso para que entiendan lo que pasa en este país. Que el pueblo no es tonto, que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Por la gente que dice, Morena, la gente votó por Morena porque son ignorantes. Tal vez los ignorantes son ellos,
porque no están entendiendo qué pasa en México. Nada más que hay el temor de que eso que estás tú diciendo se convierta de nuevo, regresemos a un régimen plural con partido dominante, que en este caso sería Morena. Ah, no, pero es muy diferente, no vale ese comparativo. ¿Por? Tenías un partido dominante que venía del autoritarismo, del robo de elección, de la falta de democracia y de una gran corrupción. Había complicidades ahí en torno al poder. Hoy tienes un partido dominante que es decisión del pueblo de México por mayoría. Es decir, todas las posiciones que tiene Morena, las 24 gobernaturas, por ejemplo, que como dirigente a mí me tocó ganar de las 32 en las que participamos, todo fue por el voto libre de la gente, la mayoría simple del 2021, la mayoría calificada del 2024 y la presidencia más votada en la historia de México. Pues vivimos en democracia y hay que apegarnos al mandato del pueblo. En una democracia el pueblo manda. Pero entonces, si tú ejerces el poder que traen acumulado, nos vamos a ir sobre mayorías de nuevo, y de nuevo a la polarización, y de nuevo al encono. Va a ser decisión de ellos. La mayoría la dictó el pueblo, René. No la acabamos de inventar nosotros. Así lo decidió la gente. Ese es mi pregunta. Y es, obviamente, nosotros, ni modo que traicionemos al pueblo, decir, ay, no, es que nos dieron mucho poder, ahora mejor no. Pues la gente dijo, queremos que tengan mayoría porque nos gusta su proyecto, háganlo realidad en las cámaras. Mira, yo fui senador de oposición 6 años, nunca logré, René, incluir una coma algún proyecto de ley que se aprobara, jamás. Cuando yo fui coordinador de la mayoría de Morena, del 2018 al 2020, se aprobaron incluso leyes que eran iniciativas de la oposición. Nosotros fuimos una mayoría dialogante, seremos una mayoría dialogante en el Congreso. Siempre trataremos de convencer con la razón, pero nunca vamos a traicionar al mandato que nos dio el pueblo. Para cerrar la entrevista, ¿qué mensaje le darías a aquellos que no votaron por Morena y ven temor en el cúmulo de poder que obtuvo Morena? Pues que recuerden 2018, el peso no está en 30, no somos Venezuela, no sobreendeudó al país Andrés Manuel López Obrador. Nos ha ido bien con el humanismo mexicano. El hecho de poner por delante primero a los pobres nos ha traído un país mejor para todas y todos, nos va a ir bien como país. Que no tengan miedo, todas estas mentiras que dijeron pues son falsas. No se va a desaparecer la propiedad privada, no se va a cerrar la Basílica de Guadalupe, no somos un partido ligado al narco, no, al contrario, se van a seguir ampliando los derechos sociales, se va a seguir invirtiendo en infraestructura para tener una economía más competitiva. México va a seguir siendo un país atractor de inversión extranjera directa, se va a seguir luchando por tener un país en paz y que esa paz sea fruto de la justicia. Queremos el bien para este país. Claudia Sheinbaum ya lo dijo, quiero ser una de las mejores presidentas, así como lo logró Andrés Manuel López Obrador. También Claudia Sheinbaum, estoy seguro, va a tener un periodo extraordinario para México. Muy bien.